pensamiento. Es un proceso mental y psicológico por el cual podemos crear, regular y desarrollar ideas acerca de nosotros mismos y el contexto que nos rodea. Estudio del pensamiento en la psicología. El pensamiento es el determinante más importante de nuestras emociones. La causa de nuestras emociones no son los hechos ni las situaciones en sí mismas, sino más bien lo que condiciona y causa las emociones es la interpretación y evaluación que hacemos de estos hechos o situaciones. Nuestra forma de pensar y de sentirnos guiará nuestra forma de actuar, por lo que la psicología toma como base la estructura del pensamiento humano para redireccionar las conductas. Los factores que intervienen en el pensamiento son la percepción, la memoria y las sensaciones. El pensamiento puede ser representado mediante imágenes, conceptos, reglas o palabras. El asociacionismo es una teoría basada en las aportaciones aristotélicas y de los filósofos como Locke y Hume. Fue una teoría desarrollada por David Hartley y John Stuart y se considera una teoría base del conductismo. Establece que toda conciencia es producto de la combinación de estímulos y elementos captados por medio de los sentidos. El asociacionismo establece diferentes leyes para la asociación de estímulos. La ley de contigüidad establece que dos estímulos son asociados cuando ocurren de manera próxima en un tiempo y espacio determinados. La ley de semejanza postula que cuando dos estímulos generan representaciones mentales similares, es más probable que sean vinculables. La ley del contraste afirma que dos estímulos serán también asociados si son completamente contrarios debido al contraste que se genera entre ambos. Ley de frecuencia. Establece que las vinculaciones de sucesos que más se repiten tienden a ser almacenadas con mayor frecuencia. La ley de la recencia habla acerca de que cuando más reciente y a menor distancia temporal, más fuerte será el vínculo de asociación. La ley del efecto establece que las respuestas que realice el individuo que mantengan relaciones con contigüidad, con consecuencias reforzantes, serán asociadas con fuerza al estímulo original, aumentando su frecuencia. Teoría del procesamiento de la información. Esta teoría tiene como función ser una fuente de estímulos de información con la que trabaja el sistema cognitivo, el cual se construye a partir de codificar, almacenar y ordenar la información que percibimos de nuestro entorno. Se establecen mecanismos que permiten al estudiante tener cambios evolutivos tales como el aumento de memoria a largo plazo y el aumento en la velocidad de procesamiento de información. Como base de la teoría del procesamiento de la información, conoceremos que la memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada. Esta información puede ser recuperada de manera consciente o inconsciente. La memoria tiene como función responder a las necesidades de adaptación del individuo y a la selección natural. La memoria es el sitio donde se plasma el aprendizaje. Existen diferentes tipos de memoria. La memoria sensorial es la capacidad de registrar información a través de los sentidos. La memoria a corto plazo se desarrolla cuando la información queda registrada a partir de la interacción con el medio de manera temporal. La memoria a largo plazo es donde se almacenan las experiencias, los recuerdos vividos,
lo que sabemos acerca del mundo, los conceptos y las estrategias de vida. La memoria implícita es la que refiere a nuestro inconsciente. Se desarrolla cuando realizamos un movimiento físico inconscientemente. El proceso de memoria se establece en 3 etapas. La primera es la recepción y codificación de la información a través de los sentidos. Esta información se almacena y posteriormente se recupera con los recuerdos. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimiento, conductas y valores como resultado del estudio y la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Dentro de los tipos de memoria podemos identificar a la memoria semántica. Es un tipo de memoria declarativa que permite a las personas generar un conocimiento general sobre el mundo y sobre el lenguaje. Se trata de un tipo de recuerdo que hace posible la adquisición y la retención de conocimientos generales. Este tipo de memoria está estructurada en conocimientos conceptuales que no están relacionados con experiencias concretas. La memoria semántica es considerada como la recolección consciente de información sobre hechos y el conocimiento general del mundo. La memoria semántica resulta un tipo de memoria vital para el funcionamiento cognitivo de los seres humanos. Teoría de la Gestalt. Esta teoría surge en Alemania durante el siglo XX. Sus exponentes principales fueron Wertheimer, Köhler y Kafka. El término Gestalt puede comprenderse de manera general como forma. La teoría de la Gestalt nos acerca a una concepción del ser humano caracterizado por su papel activo a la hora de percibir la realidad y tomar decisiones. Esta teoría afirma que todos creamos en nuestra mente imágenes más o menos coherentes sobre nosotros y lo que nos rodea, y estas imágenes no son la simple unión de las secuencias de información que nos llegaron a través de nuestros sentidos, sino que son algo más. Leyes generales de la teoría de Gestalt. Principio general de figura y fondo. Nos remite a un mecanismo básico según el cual tendemos a focalizar nuestra atención sobre un objeto determinado o grupo de objetos, destacándolos del resto de los objetos que lo envuelven. Ley de cierre. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas buscando la mejor organización posible. Ley de continuidad. Las figuras o grupo de figuras se ordenan de un modo que parecen llevar una dirección o una continuidad. Ley de buena forma. La percepción siempre es la mejor posible considerando la totalidad de los factores que coexisten en el campo perceptivo en un momento determinado. Los elementos son organizados en figuras lo más simétricas, regulares y estables que sea posible. Ley de semejanza. Nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y el brillo de los elementos. Ley de la proximidad. Tendemos a percibir juntos elementos próximos en el tiempo y en el espacio. Ley de contraste. Una figura resalta al contrastar con el fondo que la contiene o con otras figuras. El contraste puede ser por tamaño, color, forma, etc. Ley de simetría. El espacio limitado por dos bordes simétricos tiende a percibirse como una figura coherente. A pesar de que las líneas no están cerradas, parecen delimitar un espacio al ser simétricas. Movimiento común. Los elementos que se desplazan en la misma dirección tienden a ser vistos como un grupo o un conjunto.
Teoría del significado. Es una teoría que pretende explicar en qué consiste que las palabras de un lenguaje tengan un significado. Para esto se establecen dos teorías. La teoría ideacional establece que el significado se construye en la mente humana por medio de ideas, creaciones, etc. Teoría referencial. Se comprendería el significado como una mención o referencia a algo externo. Serían los fenómenos o cosas existentes en la realidad del mundo. Razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo afirma que a partir de una hipótesis se puede llegar a una conclusión específica. El razonamiento deductivo nos permite aplicar las leyes generales a casos particulares. El método deductivo puede ser directo o indirecto,